Bueno, cómo no, en primer lugar, muchas gracias por invitarme a este espacio para conversar un rato con ustedes. Básicamente les voy a contar algunas cosas que por ahí como no conozco exactamente la composición de la audiencia, algunas cosas las sabrán, otras no, pero trataré de no extenderme demasiado. Básicamente lo que hay que entender es que estamos ante un fenómeno absolutamente insólito, que es que se diagnosticó esta enfermedad el día 27 de diciembre del 2019, cuando se reportan los primeros casos en la ciudad de Wuhan, en China, un colega que después lamentablemente fallece por coronavirus, comunica un brote inusual de neumonías en el hospital donde él trabajaba. Desde aquel momento hasta ahora han pasado, como ustedes pueden hacer la cuenta fácilmente, unos 15 meses, y en estos 15 meses han pasado todo lo que hemos vivido, digamos, como sociedad nosotros y el resto del mundo. Como primer concepto les quiero decir una cosa que suelo insistir mucho cuando me llaman de la prensa, y es que en la Argentina no hemos inventado nada. Es decir, en la Argentina no hemos hecho nada demasiado distinto de lo que ha pasado en otros países, ¿no? A veces hay un sector de la prensa que trata de mostrar que los problemas que tenemos con la pandemia son nuestros, y en realidad sí tenemos problemas con la pandemia. Por supuesto que tenemos problemas sanitarios, tenemos problemas socioeconómicos, tenemos severas repercusiones psicológicas sobre algunas poblaciones. Lo mismo ha sucedido en todas partes del mundo. Los grupos anticuarentena y los grupos antivacuna existen en todas partes. Hemos visto, quienes miramos por ahí algún noticiero, hemos visto a las fuerzas federales en Alemania reprimiendo manifestantes que hacían quema de barbijos. Hemos visto cosas similares en España. En fin, no hay nada distinto. No, esto no es un consuelo, es simplemente para no sumarnos a la cadena digamos, de depresión nacional en la cual nos quieren meter frecuentemente, ¿no? Tratando de mostrar que la Argentina es el peor país del mundo, que todo está mal aquí. Y hay muchas cosas que están mal, no tengo ninguna duda, pero no nos diferencia demasiado de otros países y al contrario, si los comparamos con algunos países como Brasil o como Estados Unidos, estamos sin duda muchísimo mejor. Ahora bien, dentro de las cosas nuevas que han aparecido, dentro de las sorpresas que nos ha traído la pandemia, ha sido el extraordinario desarrollo científico-técnico en relación a la vacuna. Ustedes saben que normalmente para desarrollar cualquier producto farmacéutico hay varias fases de investigación, ¿no? Están las fases preclínicas, las pruebas in vitro, las pruebas en animales pequeños, las pruebas en primates no humanos, luego las pruebas en seres humanos que pasan por varias fases, de las cuales la fase que ustedes más han escuchado hablar es la fase 3, que es cuando se prueba la eficacia y seguridad. Porque en la fase 1 se hacen estudios preliminares en muy pocos pacientes, básicamente de seguridad. En la fase 2 se hace una prueba de eficacia y seguridad, pero que no alcanza a darnos una respuesta estadísticamente significativa. Y en la fase 3, ahí sí podemos sacar conclusiones y para un fenómeno que tiene una incidencia relativamente baja, y no me estoy equivocando, relativamente baja para lo que necesitamos en términos estadísticos, se necesitan grandes poblaciones. O sea, los estudios son estudios de 20.000, 30.000, 40.000, 50.000 participantes para poder obtener un número suficiente de resultados. Una cosa que les quiero contar es que los estudios de vacuna se manejan por lo que se llama endpoints o puntos finales. Es decir, se cuenta la cantidad de casos de COVID-19 confirmados en la población que fue participando en el estudio. Son estudios doble ciego, de modo que ni el investigador ni el paciente saben si el voluntario ha recibido vacuna o ha recibido placebo. Y una vez que se tiene una cantidad de casos, que generalmente es un número de 150, se hace el análisis comparativo y se ve si hay diferencias entre las ramas o no. Cada vacuna tiene resultados numéricos distintos, pero básicamente, para darles un número redondo, en general, en términos de prevención de aparición de casos de COVID, la eficacia de las vacunas oscila entre el 65 y el 85%, mientras que en términos de prevención de casos graves superan el 90% de la mayoría de las vacunas. Y acá tenemos un primer punto que es importante tener en cuenta por lo que nos decía Jorge antes y la pregunta que nos manifestaron en relación a la segunda hora. Lo que sabemos con seguridad es que cuanta más gente tengamos vacunada, menos demanda de atención, de oxígeno, de terapia intensiva y menos mortalidad vamos a tener. Porque está claro que las formas graves se ven claramente reducidas con la vacunación. Lo que no está tan claro, y eso no lo sabemos, salvo por una experiencia particular que es la de Israel, no sabemos si en realidad la vacunación lo que hace es no reducir el número de casos, pero sí aumentar el número de casos asintomáticos. Es decir, podría ocurrir que el ciudadano X
contrae la infección por el COVID-19 sin estar vacunado y hubiera hecho síntomas, fiebre, anosmia, es decir, falta de olfato, falta de gusto, dolores musculares, dolores de cabeza, etcétera, pero como se vacunó ya no hace esos síntomas, pero él sigue transmitiendo igual. Quiero insistir en lo que decía Jorge antes de la transmisión por los asintomáticos, circunstancia que estuvo discutida durante mucho tiempo y de la cual no tenemos duda que puede existir. De modo tal que podría haber hasta un efecto paradojal con el tema de las vacunas, que sería reducir la mortalidad pero aumentar el número de casos. Ustedes dirán, bueno, en todo caso es bueno que la gente no se muera, por supuesto, ese es el primer objetivo que tenemos todos. Lo que tenemos que entender es que eso nos puede llevar a un escenario donde tengamos que convivir con el COVID-19 por un largo periodo hasta que tengamos vacunado una importante cantidad de personas. Tenemos diferentes tipos de vacunas, todas ellas son efectivas. Hasta el momento no tenemos evidencia que haya alguna vacuna de las que se usa que sea no efectiva. Las tasas de efectividad son diferentes. Por ejemplo, la vacuna Sinovac que se usa en Chile tiene una tasa de efectividad menor que las otras vacunas, pero no es que sea una mala vacuna. Les quiero recordar que la Organización Mundial de la Salud planteó, cuando empezó a trabajar en vacunas allá por el mes de julio aproximadamente, que se requería una vacuna que tuviera un 50% de eficacia como mínimo, con un intervalo de confianza 95% que fuera entre 30 y 70. Quiere decir que tenía que tener como mínimo un 30% de eficacia en el peor escenario, como para que pudiera seguir adelante. Bueno, todas las vacunas están por encima de ese 50%, todas. Entonces, las vacunas sirven, las vacunas son importantes y tenemos que expandir el plan de vacunación lo más ampliamente posible y lo más rápidamente posible. ¿Por qué no lo hacemos más rápido? Porque los proveedores de vacunas no dan abasto para cumplir con los compromisos que tienen firmados. Es cierto que la Argentina tiene compromisos firmados con AstraZeneca, tiene compromisos firmados con el Instituto Gamaleya, tiene compromisos firmados con Sinopharm, está en negociaciones con Janssen, es decir, tiene vacunas asignadas por el mecanismo COVAX de la Organización Mundial de la Salud, pero evidentemente la producción no alcanza. Y cuando hablamos de que la producción no alcanza, no es solamente que no se alcanza a producir el antígeno, es decir, la sustancia que desafía al sistema inmunológico para producir anticuerpos, sino a veces lo que faltan son insumos. Para decirlo en términos corrientes, para que nos entendamos todos, por ahí faltan los frasquitos en los cuales hay que poner la vacuna. Por ahí faltan las agujas que necesitamos para completar las jeringas. Es decir, hay una guerra digamos, a nivel internacional por el tema de los insumos que se requieren para esto. Y entonces, lo mismo que pasaba al principio, ustedes se acuerdan con los equipos de protección personal, con los camisolines, con los guantes, con las máscaras, etcétera, que había verdaderos episodios de robo, donde un avión paraba en un aeropuerto para repostar combustible y de repente le saqueaban lo que tenía dentro y el país se lo confiscaba, el país a donde estaba el aeropuerto. Bueno, eso hace que estemos atrasados. En la Argentina hemos recibido hasta ahora aproximadamente 4.200.000 vacunas. Hoy se anunció que van a llegar 3 millones de dosis más de Sinopharm, con lo cual estaríamos en 7 millones. El tema no es solo recibir las vacunas, el tema es distribuirlas. El tema de la distribución incluye también la aplicación. Si ustedes se toman el trabajo de entrar al Monitor Nacional de Vacunación, que es una excelente medida que adoptó Carla Bisotti en cuanto asumió el ministerio, donde está claramente establecido cuántas vacunas recibió el país, cuántas vacunas recibió cada provincia, cada jurisdicción, y cuántas vacunas aplicó. Y ustedes van a ver que hay algunas jurisdicciones, como Mendoza y Corrientes, que son las más atrasadas en términos de cantidad de vacunas que recibiste versus cantidad de vacunas que aplicaste. No tengo una explicación fundamentada para decirles por qué razones esas provincias vacunan más lentamente, pero eso está ocurriendo. La provincia de Buenos Aires tiene un muy buen sistema de vacunación, anticipó con bastantes semanas de previsión la inscripción, y eso permitió que varios millones de personas se anotaran. No quiere decir que estén todas vacunadas, pero la gente tiene ya por lo menos su inclusión en la base de datos y eso le permite, de alguna manera, ir recibiendo los turnos para ser vacunadas. Creo que el último dato que nos dio el Ministerio hoy es que más de 2 millones de personas ya recibieron la primera dosis. Hay por ahí alguna inquietud que vi en el chat sobre el tema de primera dosis y segunda dosis. Déjenme explicarle que nosotros no sabemos cuántas dosis necesita una persona. Nosotros tenemos vacunas que se han ensayado con 2 dosis. Pfizer, Moderna, vacunas que son basadas en RNA mensajero. Vacunas de 2 dosis, como por ejemplo la vacuna de Sinopharm, una vacuna virus inactivado. Vacunas de una sola dosis, como la vacuna de Janssen, que es una vacuna que está montada sobre un adenovirus 26. Tenemos vacunas de una sola dosis, como la de CanSino, otro laboratorio chino, que es una vacuna montada sobre adenovirus 5.
tenemos vacunas de 2 dosis, como la de AstraZeneca, que está montada sobre un virus del resfrío del chimpancé, que se llama Chadox. Y en realidad estamos viendo que en algunos países han decidido aplicar las primeras dosis y lo que tenían como segundas dosis, pasarlo luego a vacunar a personas en primera dosis para tener por lo menos un nivel determinado de la población vacunada. En el caso de la vacuna Sputnik del Instituto Gamaleya, esto no se puede hacer de la misma manera porque es la única vacuna que tiene 2 componentes diferentes. Tiene adenovirus 26, igual que la de Janssen para la primera dosis, y tiene otro adenovirus, el adenovirus 5, que es igual a la de CanSino para la segunda dosis. El fundamento para esta vacuna, que tiene casi un 100% de eficacia para prevenir formas graves, es que el organismo puede reconocer al adenovirus 26 cuando le damos la segunda dosis y entonces lo engaña cambiándole la plataforma. Le cambia el adenovirus 26 por adenovirus 5. De todas maneras, las vacunas que tienen una sola dosis, como la de Janssen y la de CanSino, han tenido muy buenos resultados, entre 65 y 75% en la prevención de nuevas infecciones y arriba del 85% para prevenir formas graves. Así que en realidad no sabemos si vamos a terminar vacunando con una dosis o con 2, ni tampoco sabemos cuál es el impacto que van a tener lo que se llaman las variantes de preocupación o las mutantes del virus, que en algunos casos han demostrado que pueden afectar severamente la actividad de las vacunas, como pasa con la cepa sudafricana y la vacuna de AstraZeneca, por ejemplo. Es decir, que tenemos en realidad muchas más preguntas que respuestas. Lo que tenemos es una situación extraordinaria, a donde yo solamente los invito a pensar qué hubiera sido de todos nosotros si esta epidemia no se hubiera presentado hace 100 años, sino solamente hace 20 años. No podríamos estar hablando por Zoom, no podríamos tener un desarrollo de vacunas en un periodo tan corto, no estaríamos hablando de nuevos tratamientos, como nos va a hablar Fernando enseguida. Es decir, estaríamos en una situación mucho peor, donde realmente el avance científico-técnico nos permite enfrentar esta situación. ¿Va a haber segunda ola o no? No lo sabemos, ya lo dijo Jorge, que en materia de predecir el futuro es más ducho que yo. Pero de cualquier manera es posible que eso ocurra y en la medida en la que el efecto aire libre que mencionaba Jorge deje de funcionar. Porque si hace frío la gente se mete adentro, si se mete adentro y tiene las ventanas cerradas y si hace reuniones y somos varios y respiramos el aire mutuo y nos comemos los aerosoles, etcétera, etcétera, evidentemente vamos a tener más chance que esto ocurra. No sabemos cuánto tiempo dura la protección de los anticuerpos que se generan cuando uno se enferma. Sí sabemos, tenemos por lo menos estudios que muestran que hay pacientes que hasta 9 meses después tienen anticuerpos que funcionan como neutralizantes. Eso no significa que todos funcionen exactamente igual, porque cada uno de nosotros tiene un sistema inmune propio, distinto, donde la reacción es diferente. Yo les quiero contar que en la época en la que había brotes de varicela, por ejemplo, en un colegio había 5 chicos que hacían una varicela tradicional, había 10 chicos que no se infectaban o que hacían una forma mínima y había un pibe que terminaba internado en terapia intensiva con una neumonía varicelosa. Y era el mismo virus, pero el sistema inmunológico de cada uno responde de una manera distinta. Esto pasa también aquí. Lo mismo sucede con las vacunas. Atención que cuando hablamos de una eficacia del 90%, estamos diciendo que hay un 10% donde esa eficacia no funciona. Entonces, eso evidentemente tenemos que tenerlo en cuenta, por lo cual, aún con la vacunación, todas las medidas de cuidado, todas las medidas de reducción de contacto, uso de mascarilla o de tapa nariz, boca y mentón, lavado de manos y distanciamiento social, los vamos a tener que seguir manteniendo durante un buen tiempo. Si tuviéramos la suerte de poder vacunar más gente y supiéramos cuánto dura la protección de la vacuna, que aspiramos a que dure por lo menos un año como la antigripal, pero no lo sabemos, bueno, la situación puede ser diferente. No se olviden que estamos todavía en el proceso de desarrollo de la fase 3 de muchos estudios, que las vacunas que se aprobaron por autorización de uso de emergencia son vacunas que tienen datos de los primeros 150 casos confirmados y a partir de ahí surgió esta autorización. No hay ninguna vacuna que se pueda comercializar en este momento. Lo digo porque han surgido voces diciendo que habría que permitir que la gente compre las vacunas. O sea, le hace, si tengo plata me compro la vacuna y si soy pobre tengo que ir a la cola a pedir un subsidio. Eso sería una enormidad y hay que estar muy atento a ese tipo de propuestas. De hecho, hay 2 legisladores nacionales que presentaron un proyecto de ley en el Congreso para que se permita la vacunación privada, lo cual evidentemente no debe ocurrir mientras las vacunas sean un insumo insuficiente para la demanda y la necesidad que tenemos. Creo que el tema de la equidad en el acceso a la vacuna es un tema sustancial.
no podemos minimizar la importancia que tiene el tema de la equidad, y la equidad no significa que todos accedamos al mismo tiempo, sino que accedan primero aquellos que más lo necesitan. El equipo de salud, por supuesto, las personas mayores de 80, las personas mayores de 70, las personas que tienen comorbilidades y una edad menor, el personal esencial, etcétera, etcétera. De modo que este es un panorama que les puedo dar de las vacunas, seguramente incompleto, y estoy dispuesto a escuchar las preguntas de ustedes cuando sea el momento oportuno. Gracias.